de Justicia y es un placer para la maestría estar desarrollando las terceras jornadas académicas donde estamos discutiendo diversos ejes temáticos, ¿verdad? Con la participación de algunos invitados de familia, de penal, de civil, ¿verdad? En esta ocasión tenemos una conferencia denominada Reformas al Código Procesal de Familia planteadas en proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa. El objetivo es comprobar las distinciones procesales con la propuesta de ley a la reforma del Código Procesal de Familia, verificar el íter procesal de procedimiento familiarista. Bueno, como todos sabemos, o la mayoría sabemos, hace poco entró en vigencia el nuevo Código Procesal de Familia. Nos va a acompañar en este momento el máster José Miguel Fonseca. Él es juez 3 de familia, pues coordinador del Juzgado de Violencia Doméstica en Alajuela. Bienvenido, José Miguel. Muchas gracias por colaborar con la Maestría en Administración de Justicia. Bienvenidas las personas, docentes, estudiantes de la Escuela de Sociología, de la Universidad de Costa Rica y también las personas funcionarias del Poder Judicial. Le voy a dar la palabra a José Miguel. Lo vamos a trabajar de la siguiente forma. 30 minutos para que el máster José Miguel Fonseca puede hacer su exposición y luego 30 minutos para consultas, preguntas y consultas que el conferencista pueda evacuar algunas dudas, ¿verdad? Para ello lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar en bloques de 3 preguntas, porque a veces cuando se hacen como muchas, cuesta mucho poder dar respuesta a un conferencista, ¿verdad? De manera oportuna. Entonces vamos a hacer preguntas por bloques de 3. Eh, Puede hacerse, digamos, levantando la mano o en el chat también levantando la mano, ¿verdad? O en el chat que le escriban, entonces es más fácil estar yo, poder visualizando el chat. Entonces, don José Miguel, le cedo la palabra. Muy buenas tardes, tengan todos y todas. No sé si me logran escuchar. Sí, ahí lo escuchamos. Ok, y estoy compartiendo pantalla, María Ok, José. Ahí la vemos, perfecto. Ok, perfecto. bien, muy buenas tardes, tengan todos, tengan todas. Vamos a tratar rápidamente un tema que lleva todo un curso de por lo menos 3 meses. Entonces lo vamos a concentrar en 30 minutos, según entendí. La presentación lleva como título Reformas. Trata de un proyecto de ley y como tal aún no es ley. Entonces lo que primero quiero dejar claro en este momento es de que lo que vamos a hablar o lo que vamos a presentar aún no es ley de la República. Está aprobado en un primer debate. Entiendo que hoy se conoce un segundo debate y una vez firmado por el presidente del Ejecutivo, que ya tendríamos ley. Aclaro esto para que no nos perdamos en el sentido de que qué pasó con el Código Procesal de Familia, está vigente, no está vigente. Este, esta proyección o esta ponencia, me lo explicó doña Yolanda, pretende comprobar algunas distinciones. Y esto es importante decirlo porque esta reforma procesal o este proyecto de ley que pretende reformar procesalmente el Código Procesal de Familia hace cambios sustanciales en el procedimiento. Desde el 1 de octubre pasado tenemos nuevo, reciente, así sacado del horno, una norma instrumental, un código que pretende formar o darle forma al proceso o a los procesos que se tramitan en materia de familia, materia de niñez y adolescencia, materia de violencia doméstica y protección cautelar ahora, y materia de pensiones alimentarias. Esta ley, este Código Procesal de Familia que hoy está vigente, vino a cambiar el panorama procesal, la instrumentalidad de cómo trabajamos o cómo resolvemos o cómo tramitamos los asuntos familiares. Quiero aclarar que este Código Procesal de Familia no cambió el derecho de fondo. El derecho sustantivo
se mantiene incólume, se mantiene vigente, se mantiene tal cual. ¿Por qué aclaro esto? Porque no es cierto que se acabó el proceso alimentario, no es cierto de que ahora me puedo quitar la pensión porque se derogó la ley de pensiones alimentarias. Lo cierto es que hubo una derogatoria de la ley de pensiones, pero para el procedimiento se trasladó al Código Procesal de Familia. Noten y tomen en cuenta que específicamente estoy tratando de mostrar que la variación que tenemos ahora es de meramente trámite. El derecho familiar de fondo, la tutela de protección, la tutela judicial, los alimentos, el divorcio, todo sigue igual. ¿Qué fue lo que cambió? El procedimiento. Y por ende, como uno de los objetivos, además de comprobar estas distinciones, es verificar el interprocesal. En el alcance 35, la Gaceta 34 del 22 de febrero pasado, se publicó, como es debido en Diario Oficial, el proyecto de ley. Y ojo con este número, es el 24.131. Ese es el proyecto de la reforma al Código Procesal de Familia. Y ese es el que vamos a hablar ahora. ¿Y por qué vamos a hablar de este y no de los otros 8 o 9 que también están en la corriente legislativa? Básicamente porque este ya está en plenario, ya fue conocido el primer debate, fue admitido, fue dictaminado en primer debate. Se supone que el día de hoy, o en el transcurso de estos días, estaría para el segundo debate. Es el que tiene el respaldo de la corriente legislativa y el respaldo de la propia Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, yo creo que este proyecto prontamente será ley de la República. Y hasta en el tanto y en el cuanto este ingrese al ordenamiento jurídico como ley, será que vamos a tener todas estas variaciones. ¿Variaciones a qué? Específicamente al Código Procesal de Familia que inició vigencia hace 8 días propiamente. Hoy hace 8 días estrenamos Código Procesal de Familia. Este proyecto, el 24.131, es uno de los algunos que mencioné. Este es el sitio web de la Asamblea Legislativa para consultar proyectos y como les mencioné, el pasado 3 de octubre tuvo votación en primer debate en plenario con un dictamen positivo. Es decir, no hubo ni siquiera algo en contra. Y esto lo quiero mencionar, es importante. Vamos a ver. Es importante para determinar de que todavía no es ley, es un proyecto y falta que todavía se apruebe en segundo debate, se pase al Ejecutivo, se firme, nuevamente se Ok. publique en la Gaceta. Este proyecto de ley trae 4 artículos. Uno, estrictamente para reformar algunos artículos del Código Procesal de Familia. Dos, para reformar el artículo 16 del Código de Niñez y Adolescencia. Tres, para reformar la redacción del artículo 2 de la Ley de Justicia Restaurativa. Esto es algo novedoso. Esto no venía en el planteamiento del proyecto en la publicación de Gaceta. Esto sucedió en el interín del trámite legislativo. Y más adelante les diré que es algo muy, pero muy beneficioso. Y también tenemos un cuarto artículo en donde se modifica o se adiciona al artículo 5 de la Ley de la Autonomía de la Persona con Discapacidad. Comencemos porque esto es bastante. Resulta que el Código Procesal de Familia, una de las formas que instrumentalmente la norma considera importante desplegar en la materia de familia es la resolución alterna de conflictos. Estamos hablando propiamente de un tema de conciliación. Resulta que el artículo 9 del Código Procesal de Familia trae una condicional, una regla y una excepción. La regla es que se prohíbe la conciliación cuando hay un desbalance de poder o cuando hay una violencia, digámoslo así, ante poblaciones vulnerables. Este, Salvo, y así lo establece actualmente ese párrafo segundo del artículo 9, se potencie que el arreglo es más beneficioso para la persona vulnerable.
Bueno, el planteamiento de la reforma, del proyecto de reforma, es mantener la prohibición de la conciliación en situaciones de desiguales de poder. Y evidentemente aquí apela, que aquí se incorporan aspectos de conciliabilidad y de admisibilidad de una conciliación. No todo es conciliable. Algunas cosas son conciliables. Por ejemplo, no son conciliables los derechos indisponibles. Y tratándose de aspectos de conciliabilidad, no puede haber una conciliación si hay un desbalance de poder o hay una desigualdad entre las partes. Esta reforma introduce un componente interesante. ¿Cuál sería este? Lo de justicia restaurativa, que este ya es un modelo distinto al que conocemos tradicionalmente con ley RAC, es decir, con resolución alterna de conflictos. A través de los mecanismos de justicia restaurativa podríamos implementar en un caso determinado una posibilidad de resolver el asunto a través de este mecanismo. Ahora, de ahí viene la adición de ese artículo 4 de la Ley de Justicia Restaurativa, porque existe una ley de justicia restaurativa exclusivamente dedicada ahora a la materia penal, para ser muy específico, también está en la materia disciplinaria. Esa reforma al artículo 4 de la Ley de Justicia Restaurativa incorpora también el derecho familiar, es decir, en materia del derecho familiar tendremos también justicia restaurativa, no solo desde el Código Procesal de Familia, sino desde la Ley Especial de Justicia Restaurativa. Algo interesante que nos trae esta reforma es que las personas van a poder, de forma incluso verbal, ante un juzgado de pensiones alimentarias de familia, solicitar una audiencia solamente para que el juez o la jueza les escuche y se potencie un acuerdo de conciliación. Esto históricamente se hacía en la práctica, ahora lo vamos a tener normatizado. El artículo 14 es un artículo interesante, viene a tratar de brindar tutela a uno de los principios que se incorporan en el código, como es el del abordaje integral. El conflicto familiar tiene muchas vicisitudes y el espíritu de la norma instrumental es potenciar un abordaje integral, donde se conozcan todas las situaciones de la pareja, de las partes, de la familia, porque es un asunto familiar, y se le potencie una solución integral. De ahí que es importante el conocimiento concentrado. Esta reforma lo que pretende es potenciar que el proceso resolutivo familiar, que es, para dar un ejemplo, el proceso contencioso, plenario, declarativo en esta materia, pues pueda conocer de los otros asuntos para disponer un mejor acuerdo, una mejor decisión. Salvo, y esa parte que viene variante, el tema de los procesos alimentarios, procesos de protección cautelar o procesos especiales. Esto no quiere decir que el juez del divorcio, para ser más específico, pueda en conciliación homologar acuerdos tendientes a fijación del monto alimentario o del derecho alimentario, para dar un ejemplo. Lo que no se va a concentrar es la tramitación del proceso alimentario en el resolutivo familiar, para ser específico. El artículo 44 se amplía en la redacción. Antes estaba potenciado únicamente para la parte actora el poder garantizar derechos a personas en situación de discapacidad. Tenemos obviamente una población en condición de discapacidad que puede ser la parte actora como la parte demandada o la parte promovente. Entonces, esta reforma lo que potencia en el artículo 44 es brindar un amplio espectro de la figura de un representante, de un apoyo, de un curador, dependiendo del modelo, dependiendo del asunto, para poderle potenciar autonomía a esta persona, que puede ser la actora, la parte demandada o la parte promovente. El artículo 45, que ya nos habla de otra cosa, la curatela procesal. ¿Qué es curatela procesal? Bueno, básicamente cuando una de las partes no está en el proceso y tenemos que llamar al famoso curador procesal de una lista que tiene la corte y esta persona viene a asumir la representación de la parte que no apareció, se desconoce el paradero. Bueno, la reforma plantea en la redacción, en esta nueva redacción, algo más cercano a la figura de la representación que nos da el Código Civil. Entonces,
desde la figura de una persona jurídica o de una persona física, ya nos establece el tratamiento para poderle brindar a esa parte ausente, a esa parte que no se conoce su paradero, que no tiene representación, porque pensamos que la SA está sancionada o está limitada y no tiene representante. Bueno, esa figura de curador procesal puede incorporarse a la tramitación del caso concreto. El artículo 46 ya nos da la forma de cómo hacer ese nombramiento. Y por eso les mencionaba sobre el Código Civil, porque este tipo de designación, cuando se trate de persona física, incumbe como curador o como curadora a personas cercanas del ausente, al cónyuge, al conviviente, alguno de los hijos, alguno de los nietos, los progenitores, los hermanos. Esta estandarización, esta preclusión o este listado deviene de la normativa civil. Y esto es importante mencionarlo porque no solamente vamos a acceder primeramente a una lista de curadores procesales para que represente al ausente o al ausente, sino que vamos a primero contemplar la designación de un familiar. ¿Quién mejor conoce la situación familiar que el conviviente, el hijo, el nieto, el hermano, el progenitor? Es allí porque esta norma, el 46, cambió en su redacción. El artículo 51 es el que establece los alcances de las facultades de la persona profesional en derecho, es decir, del abogado o la abogada litigante. Aquí hubo un cambio en la redacción muy importante. Resulta que el abogado o la abogada litigante, que siempre y cuando esté designada en la dirección profesional de la parte actora o la parte demandada, podría o puede, en audiencia de conciliación, pactar el acuerdo con la contraparte sin que esté el cliente. Es decir, no llegó el demandado, pero llegó el abogado. No requiere poder especialísimo, no requiere poder especial, simplemente ser designado como abogado director. Y puede procurar acuerdos para la conciliación. El artículo 51 está redactado actualmente con un plazo de un mes para poder ratificar eso. Bueno, la reforma que pretende reducir el plazo a 5 días, lo cual me parece muy atinente toda vez que esperar un mes para homologar un acuerdo, pensemos en materia de alimentos, pensemos en materia de niñez, supera aspectos de razonabilidad y proporcionalidad. El artículo 53 establece que la sustitución del abogado o la abogada o de cualquiera de los suplentes puede surtirse en cualquier momento. Esto le da agilidad al proceso. El 55 cambia la redacción en el entendido de que este poder especialísimo, que es un mandato, contrato de mandato, no requiere una inscripción ante el registro de las personas, sino que procede incluso por escrito sin que sea necesario que se le conceda a una persona profesional en derecho. ¿Qué pretende la reforma? Bueno, darle agilidad, darle operatividad al Código Procesal de Familia. El artículo 61 tiene una nueva redacción en el último párrafo, en donde introduce no solamente desde el Código Procesal de Familia el destacar, evidenciar y reconocer que en Costa Rica no solamente tenemos un idioma español, también tenemos otro tipo de lengua, ¿verdad? Como la lengua indígena nacional. Con respecto a la traducción, esta se cambia. La otra redacción disponía que fuera oficial, y eso hacía más oneroso el proceso. Y a partir de un principio de gratuidad y de costo mínimo que ya tenemos implementado en el Código Procesal de Familia, pues se cambia y no se exige esa traducción oficial solo en algunos aspectos, específicamente cuando trate de normativa internacional. Ahí estaríamos en derecho internacional privado, pero esa es la excepción, digamos así. El artículo 87 amplía en el inciso primero el tema de las notificaciones personales. Recordemos que hay una importancia de notificar personalmente a una de las partes para que haga o para que no haga. ¿Qué cosas puede hacer? Pagar la pensión. ¿Qué cosas no puede hacer? No agredir, no molestar, etc.
ese mandato en la resolución judicial tiene que notificarse personalmente para que surta efectos. Por ejemplo, en los sistemas de interrelación familiar, en una medida cautelar, en una sentencia, se incorpora también la obligación de entregar personas o cosas. Algo interesante, se elimina en este mismo artículo 87, se elimina el tema de notificar los aumentos automáticos en materia de alimentos. ¿Qué son aumentos automáticos? Bueno, la ley establece que cada año, dependiendo de la situación salarial o asalariada de la persona obligada, si es asalariado o no, automáticamente por un tema de costo de vida, la pensión sube, sí o sí. La norma en el Código Procesal de Familia establece que hay que notificar personalmente a las personas demandadas, a las personas obligadas. Bueno, eso conlleva que todos los años a esta persona haya que buscarla y notificarla, y eso obstaculiza el curso del proceso. Entonces se elimina como estaba anteriormente en la Ley de Pensiones Alimentarias. El artículo 92 fija un plazo de caducidad para la objeción o el alegato de una nulidad de una sentencia ya dictada. Y básicamente la reforma o lo que pretende es al Código Procesal de Familia es que la gestión se tramita en el mismo asunto, no tenemos que ir al Tribunal de Familia o a la Sala de Segundo o a través de un proceso de revisión, etcétera, sino que allí mismo, delante del juez o la jueza que dictó aquella sentencia, aunque ya tengamos sentencia firme, pero que no haya superado el plazo de 3 meses, podemos alegar algún tipo de defecto en la tramitación del asunto. El artículo 101 es el artículo que te da taxativamente. ¿Qué significa taxativamente? Significa listado, es decir, la lista específica de las resoluciones judiciales que pueden ser impugnadas. Si no está allí, no tiene impugnación. ¿Me doy a entender? Bueno, parte del cambio en la reforma es del inciso D al inciso S del artículo 101. El artículo 101 se divide en 1 y en 2. Punto 1 y punto 2. El punto 1 habla de las sentencias y el punto 2 habla de todos los autos. ¿Cuáles autos? Todos los que están enlistados. Estos son novedosos en el orden que pretende la reforma al Código Procesal de Familia. Importante, por ejemplo, el tema cautelar, las medidas que denieguen, decreten, confirmen, cancelen, sustituyen, modifiquen. Vean ustedes, todo el tema de cautela, de medidas cautelares, tiene apelación, lo cual me parece importante. Las excepciones procesales, por ejemplo. Otra modificación interesante es esta incorporación del inciso F, los que produzcan efectos propios. Hay una sentencia de muy vieja data, la 300 del año 90 de la Sala Constitucional, que básicamente, por ser la primera la menciono, hay otras, muchas otras más, que te explican de qué trata y qué son efectos propios. Para hacerlo muy concreto, es cuando una disposición judicial acarrea un efecto, una consecuencia, y que esa consecuencia no pueda ser discutida a través de un recurso de revocatoria, un recurso de apelación, una actividad procesal defectuosa, otra forma. Esa situación de efecto propio es lo que le da o convalida el que ahora tenga alzada. Nada más para aclararlo. Las sentencias anticipadas no tienen efecto propio. ¿Por qué? Por cuanto tienen un sistema para oponerse, que en este caso sería la oposición. Lo digo específicamente por el tema de pensión alimentaria, que ahora cambió. Ya no se fija un monto provisional de alimentos, sino que de una vez se dicta una sentencia anticipada, la cual no tiene recurso. Y ahora, con esta reforma, tampoco tendrá recurso. El artículo 142, medidas cautelares, lo que trata la reforma a la redacción del código es potenciar operatividad. ¿En qué sentido? En pedirle, o cuando el juez o la jueza lo ordena, requerir libros de una SA, de una fundación, de una persona que tenga por disponibilidad estos libros, estos documentos, se le ordena presentarlos ante la autoridad judicial.
La redacción que tenía anteriormente era ordenarlo y casi que secuestrar esos documentos. La propuesta en este proyecto es requerirlos, pero anotar la demanda al margen del índice, al margen de la anotación correspondiente y devolverlo para que la compañía, la empresa, la SA siga en su funcionalidad. Lo mismo sucede con el tema del 143, que pretende ya no potenciar escenarios donde se inmovilice un bien, una cosa, un determinada bien inmueble, bien mueble, perdón, sino que este podría estar sujeto a un depósito judicial. Lo explico con un ejemplo. Resulta que en un proceso de divorcio una persona dice que este carro es ganancial y entonces la parte que está reclamando esa ganancialidad le dice al juez, vea, yo requiero que usted me capture ese vehículo. Entonces el juez va, emite una orden a la policía de tránsito, detienen el vehículo, lo pueden embargar ahí o lo pueden anotar el embargo ante el registro y el juez o la jueza podría nombrar a otra persona, digamos, de la confianza del actor o por conveniencia del propio demandado como depositario de esa cosa. Pensemos que se trata también del menaje de casa o de aquellos bienes que no son menaje de casa concretamente, pero que están discutiéndose como gananciales. De eso trata este planteamiento. El 164 establece de que la confesional, que es un medio probatorio, es decir, un medio de prueba, ¿qué es confesional? Cuando yo como parte actora le pido a la parte demandada que venga a rendir delante del tribunal, delante del juez, una declaración bajo juramento. Bueno, el 164 lo que dice es que la confesional o la declaración de parte, que ahora le vamos a llamar así, ya no le vamos a decir confesional, no es admisible referente en derechos no disponibles, salvo que sea necesaria con otras pruebas para una mejor visión del conflicto. ¿Qué son derechos no disponibles? Por ejemplo, yo no podría en una declaración de parte disponer o contestar o responder a preguntas tendientes a la filiación. ¿Por qué? Porque el estado de filiación, es decir, la paternidad o la maternidad, son derechos indisponibles. No podría yo pronunciarme al respecto. Este artículo 164 modifica el párrafo segundo en donde en la redacción anterior se prohibía en procesos de violencia doméstica. En este sí lo permite. Y me parece importante porque lo permite con una condicional, siempre y cuando estemos enfrente de un fraude procesal, y esto lo establece ya la Ley de Violencia Doméstica en el artículo 1. Les comento rápidamente. La Ley de Violencia Doméstica está diseñada para brindar tutela de protección a la víctima, pero no necesariamente todos los asuntos que se tramitan, la víctima es la víctima. ¿Me voy a entender? Entonces, cuando la reforma lo permite, cuando estemos enfrente o delante del alegato de un fraude procesal. El artículo 172 reduce la oportunidad de sustituir testigos. Estaba muy abierta en cualquier momento antes de iniciar con la audiencia de prueba. Esta la varía siempre y cuando se solicite antes de la etapa de la recepción de la prueba. Eso me parece importante para temas de un debido proceso y no causar indefensión a ese derecho de defensa. ¿Qué pasa con la ausencia de testigos? Bueno, la propuesta de la reforma es, si se requiere, si es indispensable y hay renuencia del testigo o la testigo de declarar, pues la parte podría solicitar que a través de fuerza pública se le cite a la persona, se presente a la persona debidamente citada. Pues no trata de que yo ofrezco a María José como testigo de mi proceso, nunca le dije nada, y cuando llega un día a trabajar, le botan la puerta a la fuerza pública y se la traen porque de testigo. No, previamente yo tuve que haber girado el tribunal o el juzgado y yo diligenciado la primera citación, la segunda citación y ya la tercera, pues sí, María José nos tendrá que acompañar. El 178 establece la obligatoriedad de la exhibición de documentos. Vuelve otra vez la fórmula de exhibir el documento delante del tribunal y devolver el tribunal el documento a la parte o a la persona que lo está exhibiendo. La exhibición de documentos sirve para constatar o corroborar una situación jurídica determinada.
pero la redacción anterior potenciaba que el juez o la jueza mantuviese consigo o secuestrara, digámoslo así, esa documentación. Bueno, imagínense en una sociedad anónima, si yo le he escrito los libros de accionistas, los libros propiamente de la SA, pues básicamente la vuelvo inoperable. Pues entonces de aquí el por qué vamos a cambiar la redacción, vamos a anotar, hacer la exhibición de libros, anotamos, sacamos copias, certificamos y devolvemos a quien corresponda. El artículo 179 va con determinada funcionalidad con respecto al tema de la petición de informes. ¿Qué son un informe? Bueno, es prueba documental. El juez o la jueza lo puede solicitar de oficio o gestión de parte a una persona física, a una persona jurídica, a una institución. ¿Qué le puede pedir? Informes, expedientes, estudios, qué sé yo. Por ejemplo, a Levi's de Alajuela le voy a pedir el expediente médico, el expediente administrativo, el expediente disciplinario, el expediente de visitas, el expediente de consulta de fulano de tal. ¿Para qué? Porque me están solicitando esa prueba para determinar, qué sé yo, un tema de condición de discapacidad o de imposibilidad de trabajar, etcétera. Entonces, de eso trata la petición de informes, excepto cuando se violenten derechos fundamentales, la Constitución política y los tratados internacionales y la normativa interna. Recuerden que todos y todas tenemos un derecho a que se nos resguarde nuestra privacidad, nuestros datos. Entonces, hay información que quizás la parte quiera obtener a través del juzgado o del tribunal y esta esté rozando con un derecho constitucional. Ahí el juez o la jueza echa mano de esta nueva redacción para denegar o rechazar lo que le están pidiendo. El artículo 188, el famoso ADN, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona es notificada que tiene que hacerse un ADN y no se lo hace? Bueno, aquí están las consecuencias de que si usted, sabiendo que tiene que ir a la cita del ADN para determinar si es usted o no es usted, el papá o la mamá de la persona menor de edad, y usted no fue porque no quiso, no hubo una causa que le justificara, bueno, la consecuencia es entonces presumir de que usted realmente es el papá o la mamá de esa persona menor de edad. En la reforma dice que el juez o la jueza podrá ordenar mediante resolución juzgada que las muestras que se requieren para el examen sean suministrados por los parientes. Pensemos de que el papá no está ni siquiera viviendo en Costa Rica, no sabemos dónde vive, pero sí sabemos que aquí están los hermanos del Señor. Entonces traigamos a los hermanos del Señor que no son parte de este asunto para que sirva en la muestra del ADN relativo. El 192, ¿qué pasa si usted no llegó a esa prueba? Bueno, aquí tenemos la consecuencia que les mencionaba hace un momento. El artículo 196 va muy de la mano con el párrafo segundo del artículo 9. Seguimos en el tema de la conciliación. ¿Qué no es conciliable? Bueno, cuando se trata de derechos irrenunciables o indisponibles, ¿qué es un derecho irrenunciable? Por ejemplo, un derecho irrenunciable, en estricto sentido, podría ser la afiliación. Disculpe, José Miguel, le voy a dar 10 minutos más para que vaya cerrando. Sí, señora. Esos son derechos irrenunciables. El artículo 214 habla sobre los documentos de la representación. Vamos a exigir a la persona física, a la persona jurídica, básicamente, que nos aporte el documento legal idóneo que demuestre su representación. Un cambio en el artículo inciso 4 del 237, más acorde con el dictado de una sentencia anticipada, como medida de protección dentro de los procesos de violencia doméstica. El 290 establece y potencia la participación de las personas menores de edad en la opinión para el tratamiento de derechos como en la interrelación, el contacto, la guarda, la crianza, la educación. Y aquí es importante la participación del patronato. El artículo 295, hay un proceso administrativo de adopción que se deriva a la sede judicial para la aprobación correspondiente. Hay un cambio y este es lo más importante que yo creo que necesito decir en esta oportunidad. El proceso resolutivo familiar actual en el Código Procesal de Familia en esta reforma cambia totalmente. Muy parecido a lo que vamos a tener o lo que tenemos ahora en el Código Procesal Civil o en materia laboral. ¿Por qué cambia? Resulta que de los artículos 223
al 233 cambia completamente el ítem procesal del resolutivo familiar. Cuando yo digo resolutivo familiar, hablo del proceso reina, por decirlo así, en materia de familia. ¿Por qué cambia? Porque ahora vamos a tener una demanda por escrito, un traslado o emplazamiento de 8 días, una contestación por escrito, una formulación de secciones procesales y materiales por escrito, una contestación negativa o una reconvención o contrademanda por escrito, una decisión con respecto a esas secciones por escrito, y hasta en ese momento vamos a iniciar con el proceso en etapa de audiencias orales. Una primera audiencia inicial para determinar el objeto y la naturaleza del conflicto, admitir las pruebas y luego derivarlo en una audiencia de prueba en donde se va a dictar una sentencia, una parte dispositiva, una decisión verbal allí mismo en la audiencia. ¿Qué pretende esta reforma al resolutivo familiar? Potenciar un híbrido entre demanda escrita, contestación escrita, contrademanda escrita, réplica escrita, resolución de secciones escrita, superando todo eso de forma escrita hasta en ese momento potenciar la realización de las audiencias, una inicial y otra de prueba. También cabe la posibilidad de una audiencia única, que en algunos aspectos, cuando no haya contención o haya un mínimo de situación de confrontación entre las partes, de una vez hacemos una sola audiencia y recabamos la prueba y tomamos una decisión. También existe la posibilidad de que ni siquiera hagamos audiencia en algunos asuntos y una vez contestada la demanda, simplemente procedemos al dictado de la sentencia porque no hay prueba que recabar más que con la documental que ya consta en el expediente. El cambio al artículo 2 de la reforma, que cambia el artículo 16, es que el proceso de salida del país de personas menores de edad ahora será con una estructura monitoria, ya no será un resolutivo familiar. El artículo 3 incorpora en el ámbito de aplicación de la justicia restaurativa, como les mencioné, al Código Procesal de Familia. Esto quiere decir que ya en la ley especial vamos a tener justicia restaurativa en materia de familia. Y el artículo 4, que es el cambio a la redacción del artículo 5 para los procesos de salvaguardia en la Ley de Autonomía de la Persona en Situación de Discapacidad, potencia refiere de que a través del proceso del CPF se van a regular esas disposiciones. ¿Qué se deroga? Se deroga el famoso fondo que trae el Código Procesal de Familia, es el supuesto fondo para pagarle pensiones alimentarias a los obligados alimentarios. Eso se elimina, eso va a dejar de existir. Otra cosa que va a dejar de existir es lo que llamamos casación hiper saltum en materia de restitución de personas menores de edad. Lo va a conocer en apelación el Tribunal de Familia, como históricamente lo ha hecho. Y también el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde se esquematiza la fórmula de lo que va a conocer, o lo que iba a conocer la Sala Segunda en alza, en casación y persona. Doña Yolanda, espero haber corrido lo suficiente para cumplir con sus manifestaciones. Más bien, muchísimas gracias. La idea ahora es, el tema es excelente, ¿verdad? La idea ahora es, porque es, digamos, bastante información, toda fundamental, ¿verdad? Tal vez para las personas que son ya del tema jurídico es más usual manejar algunos conceptos, ¿verdad? A nivel jurídico, de código, de leyes, ¿verdad? Alguien podría decir que es lo mismo y no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir el espacio de preguntas en el chat, este, para que usted nos pueda ampliar, digamos, con su expertise, su experiencia, su trayectoria, nos pueda ampliar un poco más sobre esta temática. Entonces, sí les pediría, por favor, que en el chat podamos hacer alguna consulta, alguna cosa que no quedó clara, ¿verdad? Qué sé yo. O bien, alzan la manito y alguno de los asistentes me ayudan a mí porque no los veo a todos aquí, y habilita el micrófono para hacer la consulta también. Son dos opciones. Tal vez de los estudiantes que nos están colaborando me pueden orientar por si no logro ver algo. Aquí Walter Antonio Rugama nos hace la primera consulta. ¿Qué criterio técnico o de interpretación considera desde su experiencia
se debe mejorar o ampliar en este nuevo proyecto de ley con el fin de sobreguardar la igualdad? Tal vez José Miguel, si está clara la pregunta, nos puede colaborar. Y si no queda clara la forma en que el compañero nos hace la consulta, le podemos pedir a don Walter que nos explique un poquito. Tal vez lo escuchamos a usted, don José Miguel. Bien, gracias. Vamos a ver si la encuentro aquí nada más para ir con detalle. El principio de igualdad en materia procesal es de suma importancia, de suma validad. Y no solamente está plasmado en el ordenamiento jurídico familiar, también lo tenemos en el Código Procesal Civil actual. ¿Qué quiero dar a entender con esto? No es un tema de novedad. En materia procesal de familia, uno de los principios rectores que usted puede leer en el artículo 5 y en el artículo 6 del Código Procesal de Familia es el tema de la búsqueda de la equidad y equilibrio familiar. Ese es uno de los principios rectores. Y eso es en el artículo 6. Y en el artículo 5, el equilibrio procesal, el acceso a la justicia y la buena fe. ¿Qué es un principio jurídico? Son las reglas con las cuales usted interpreta una norma o un ordenamiento o una ley. ¿A qué me explico? Hagan de cuentas, perdón, tal vez la analogía, un deporte, todo deporte tendrá una regla. ¿Cómo sabemos quién ganó y quién perdió? ¿Cómo sabemos quién cometió una falta y quién no? Todos los deportes, la mayoría de disciplinas, tienen reglas. Bueno, los principios en materia jurídica son las reglas, son las formas en que se debe desenvolver, desarrollar, interpretar, aplicar. Uno de estos es el principio de igualdad procesal. ¿Qué quiere dar a entender con esto? En la propuesta del código y en la propuesta de la reforma, más bien se sobreexalta el deber de la persona juzgadora en materia de familia, niñez y adolescencia, violencia doméstica, pensiones alimentarias, el resguardar ese principio de igualdad entre las partes. ¿A qué me refiero? Una situación interesante es que nosotros en materia de familia tenemos algo que se llama autopostulación. ¿Qué es autopostulación? Bueno, hay algunos procesos como pensiones y violencia doméstica, para dar el ejemplo, que no exige que usted venga con un abogado o con una abogada. Entonces usted, solito, solita, usted se conduce en el proceso. Pero resulta que del otro lado, la otra parte sí vino con abogado o con abogada. Ahí el juez o la jueza garante tiene que hacer equilibrio, hacer una ponderación, un ejercicio para garantizarle a usted que vino sin abogado o sin abogada el mismo derecho, la misma información, casi como que si usted estuviera allí a la par con un abogado o una abogada. Entonces, ya el código lo trae inmerso en los artículos 5 y 6. En la reforma se proyecta aún más cuando se ventilan, por ejemplo, menos plazos para el tema de la conciliación, para la ratificación del acuerdo, mejor estructura en la redacción de la competencia ampliada o concentrada, mejores alcances en la redacción para la designación de esa representación letrada, si así fuese, en la oportunidad del ofrecimiento de la prueba o de la producción de la prueba documental, el informe, documentos, etc. Entonces, la reforma sí viene de acuerdo con lo que ya el código trae a reforzar ese principio de igualdad. Que menciono, no es algo ajeno estrictamente a la materia de familia, también lo está en materia civil, por ejemplo, y se potencia desde los principios como reglas en la interpretación normativa del Código Procesal de Familia. No sé si me logré explicar, don Walter. Perdón, Sí, muchas gracias. ok. Muchas gracias, don Walter y José Miguel. Tenemos otras preguntas que voy a leerle. Tengo tres consultas en el chat y tengo don Alex Dávila con la mano levantada. Voy a leerles otras consultas que nos hacen. Don Esteban, un gusto saludarlo. Hace rato no nos vemos, como 4 años. Bueno, saluda a José Miguel. Dice, el artículo 9 establece la posibilidad de que las personas sin convocatoria alguna lleguen al juzgado a solicitar una audiencia de conciliación previa a la presentación de una demanda. Pregunta, ¿podrían esas partes en esa audiencia de conciliación resolver aspectos que generen la eficacia de la cosa juzgada material? Ejemplo, un divorcio. Ese es lo que nos plantea don Esteban. Luego, don
Edmundo Barquero nos pregunta, ¿qué criterio tiene usted sobre la representación de las personas menores de edad? ¿Debe ser representadas por el PANI o por la defensa pública? ¿Qué criterio tiene usted en el caso de que una persona menor de edad se presente ante estas instancias y se le niegue su representación? Y la otra, para ver, aquí, doña María Esther Brenes, un saludo, María Esther. ¿Podría compartirnos desde su criterio experto cuáles son los mayores desafíos con la implementación de la oralidad? Don Edmundo Barquero nos pregunta, ¿podría un juez de familia obligar la representación de la persona menor de edad bien a personarse a la defensa pública en algunos procesos según corresponda? Quiero que veamos esas consultas que nos hacen primero y luego vamos a ver el caso de doña Ana Patricia, don Alex Dávila, y luego, bueno, ahí me imagino que es lo mismo, don Alex Dávila que está levantando la mano. Vemos estas últimas dos, José Miguel, si le parece. Ok, doña Yolanda. Vamos a Ajá, ver. Primero que todo, me parece que usted mencionó primero la de Esteban. ajá, Esteban Guzmán, hermano, un saludo grande, un abrazo grande. sí. Que estés muy bien. Mira, el párrafo segundo de la reforma al artículo 9, bueno, el párrafo último, para ser más específico, dice, las partes podrán solicitar, incluso de manera verbal ante el juzgado competente. Ahí me dijo cualquier juzgado, no me lo limitó a pensiones, no me lo limitó a familia, propiamente. Ujú, Una audiencia de conciliación previo a la presentación de la demanda. Ojo, ¿qué pasaría entonces? Me parece a mí que no está fijando un plazo. Habría que interpretar de que viene una demanda en caso de que la conciliación anticipadísima sea fracasada, no lo sé. En cuyo caso la persona juzgadora deberá convocar a las partes a una audiencia en el plazo previsto en este código. Bueno, ¿cuál será el plazo previsto? En pensiones será de 10 días y en familia tal vez también sean los mismos 10 días. Para el tipo de proceso, ahí ya me lo limitó. Ahí me dijo, ¿qué pasa si la pretensión es resolutiva familiar? ¿Qué pasa si la pretensión es alimentaria? ¿Qué pasa si la pretensión es de niñez? Ahí me lo limitó. Entonces, ahí le está dando forma, dependiendo de lo que se pretenda conciliar, le vamos a fijar un plazo determinado. Sigue diciendo, le señalo una audiencia, ya sea conmigo, es decir, con el juez o la jueza, o lo mando de una vez al centro especializado. Puntos a considerar. Yo creo que tenemos un centro, la mayoría de los circuitos tienen un centro, es un centro especializado, ese debería ser, como, desde mi opinión, el norte. En defecto del centro, pues te va a tocar a uno o al otro en el mismo despacho convocar a dicha audiencia. Para contestar la pregunta, ¿qué pasaría si lo que vienen es a disolver el vínculo matrimonial? ¿O qué pasaría si lo que vienen es a determinar la ganancialidad de una cosa? El párrafo último de la reforma no me lo limitó al efecto de la pretensión. Es decir, no lo limitó a pretensiones que no produzcan cosa juzgada material. No tengo norma que me lo contradiga. Al no tener norma que me lo limite, yo consideraría que sí es posible. Entonces, una persona, bueno, una pareja o dos partes podrían acudir al proceso, al juzgado determinado, solicitar esta audiencia previa y de una vez potenciar el arreglo, el acuerdo, la homologación de aquello que puede producir cosa juzgada material o cosa juzgada formal. Lo hemos tenido muy claro en materia de alimentos, pero que produce cosa juzgada formal, históricamente. Llega la pareja, veas, nosotros estamos de acuerdo, ya no me tiene que demandar ni yo tengo que contestar, simplemente ya estamos de acuerdo en que pongamos tanto. Listo. Históricamente así ha sucedido en materia de alimentos. No ha pasado igual en materia de familia con los divorcios. Ha tenido que usarse o echarse mano de casas de justicia, por ejemplo, donde las personas van primeramente a un lugar, a una oficina y a través de un mediador certificado acuerdan, pactan una disolución del vínculo y los otros extremos. Y luego eso se pasa al juzgado correspondiente y en una audiencia se homologa, básicamente. Bueno, yo creo que el párrafo último de esta reforma del artículo 9 lo que potencia es ese escenario, sin tener que siquiera ir a casa de justicia. De una vez vamos al despacho.
Veamos otra vez los principios. Uno de los principios es el abordaje integral y además el tema de disminuir el conflicto. Este código trae como potencia el que las personas tenemos que desenvolvernos con un lenguaje asertivo, no adversarial, no confrontativo, es decir, potenciando siempre el mejor escenario para resolver el conflicto. El conflicto puede resolverse de muchas formas, no necesariamente a través de una conciliación, pero el norte siempre es no confrontativo, siempre asertivo, lenguaje claro, sencillo, célere, resolvamos el asunto lo mejor posible. ¿Y qué mejor que a través de la conciliación? Y aquí viene otro tema, la implementación o la incorporación de la ley RAC. Los acuerdos producen cosa juzgada material y son ejecutables de una vez. Y eso es norma especial. Entonces, yo creía que con ese párrafo último de la reforma a ese artículo 9, yo como juez me revisaría primero si soy competente, porque eso es trascendental. Y de serlo, es decir, ya tengo que tener conocimiento de qué es lo que pretenden las partes, sobre qué quieren conciliar, pues disponer ya sea al centro o una audiencia en el despacho. Esteban, no sé si te pude contestar. Ok. Y aquí tenemos, voy a leerle la de Don Edmundo y la de María Esther, y entonces podemos hacer como bueno, aquí hay otra de Don Edmundo. Digamos, referirse a esas tres y luego seguimos donde empieza Ana Patricia, ya le dije Esteban, José Miguel. Aquí dice que tiene usted sobre la representación de las personas menores de edad. Debe ser representadas por el PANI y por la defensa pública. Y luego, ¿qué criterio tiene usted en el caso de que una persona menor de edad se presente a esas instancias y se le niegue su representación? Igual, de Gracias. la misma línea, dice, podría un juez de familia obligar a la representación de la persona menor de edad, bien a personarse a la defensa pública de algunos procesos según corresponda. Esas tres son de Don Edmundo, que son como la misma línea, ¿verdad? Y doña María Gracias. Esther, ajá, doña María Esther nos hace referencia a que cuáles son los mayores desafíos con la implementación de la oralidad. Son como dos ejes, ¿verdad? Gracias. Ajá. Todo el mundo, un saludo. Espero que esté muy bien. Y le comento, voy a hablar desde un punto de vista tal vez el más objetivo. Las personas menores de edad históricamente han sido invisibilizadas como un objeto, como una cosa de protección. Es decir, siempre han sido invisibilizadas desde su titularidad de derechos y obligaciones. ¿Qué vino a traer el código? Con el artículo 41, con el artículo 42, el Código Procesal de Familia, reforzar la Convención de los Derechos del Niño, salirnos de aquella situación irregular y potenciar aquella doctrina integral en donde la persona menor de edad tenga reconocimiento jurídico y ahora procesal. Resulta que el código dice que toda persona menor de edad mayor de 12 años goza capacidad plena. Punto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el chiquillo llega, la chiquilla llega y quiere interponer un proceso de régimen de visitas, yo no tengo que traer al PANI, ni tengo que traer a la mamá, ni tengo que traer a la tía, ni nadie. Nada más lo paso y le hago la entrevista y toda la cuestión de la demanda, pensemos en autopostulación, y listo. Yo podré traer como interviniente al PANI, pero dentro de las obligaciones que tiene el PANI constitucionales y el artículo 34 y 38 del Código Procesal de Familia. Pero no depende del PANI. Ya el chiquillo de 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya solito viene al despacho y tramita, ya gestiona, ya habla, ya dispone. Ya, es más, yo como juez estoy obligado a tomar en cuenta su opinión, su participación, Ujú. para yo tomar mis decisiones, porque ahora tiene ese reconocimiento no solamente en dar la opinión, sino en tramitar, en gestionar. ¿Deberá la defensa pública? Bueno, hay criterios que dicen de que el Estado costarricense, y así lo establece el 42, es el llamado a brindarle representación letrada a la persona menor de edad. En materia de alimentos no tenemos dificultad porque el 56, si mal no recuerdo, ya lo establece que en materia de alimentos, a la parte titular, acreedora del reclamo alimentario, la defensa pública le brinda patrocinio letrado gratuito si así lo requiere. En los demás, la norma lo deja ambiguo al tema del Estado. Yo te voy a decir, yo escuché, no me haga caso,
de que la defensa va a asumir asuntos de materia de familia. Y ojo, aquí es un tema de representación letrada, no es que viene a sustituir al chiquillo a la chiquilla, eso es importante dejarlo claro, porque tampoco el PANI viene a quitarle al chiquillo la titularidad del ejercicio de esa capacidad procesal. Simplemente es un tema de acompañamiento en el discurso técnico jurídico del desarrollo del proceso, para ser muy específico. Este, cuando ya, no sé si te contesté completamente, don Edmundo. Vamos. Doña María Esther, profesora, usted no me debería hacer esa pregunta, yo se la tendría que hacer a usted, pero ya que usted me la está haciendo delante de doña Yolanda y doña Yolanda se va a enojar, entonces la voy a contestar. ¿Cuáles son los mayores desafíos en la implementación de la oralidad? Muy grandes rasgos. La sensibilización, la falta de capacitación, la autopostulación procesal, el manejo de una agenda, la estructura del edificio, de la sala, del lugar, del recinto, y la oportunidad en la incorporación de los asuntos, del caso concreto. Y lo explico paso a paso. Un juez, una jueza, tiene forzosamente, así como el abogado o la abogada litigante, tener capacitación en la dirección de audiencias. Es el juez o la jueza el que la dirige, pero el comportamiento de las partes es importantísimo en su despliegue de un litigio estratégico, potenciarlo de forma efectiva. ¿Qué quiero dar a entender con todo esto? Que hacer una audiencia oral no es abrir un micrófono y echarse una paja y cerrar el micrófono y ya terminamos. No, no es un chiste, no es una broma, tampoco es un ritual, hay flexibilidad, pero hay ciencia técnica en la dirección de una audiencia. Y por eso creo que nos debemos capacitar muy bien para poder llevar a cabo audiencias orales. La sensibilización también. Porque si yo llego y abro audiencia y trato a todo mundo como que si todos fueran abogados y abogadas, juristas de experiencia, y empiezo a echar todo un discurso técnico, estoy obviando que la persona usuaria quizás, muy probablemente, desconoce lo que yo estoy hablando, lo que estoy diciendo. Entonces tengo que bajar ese nivel técnico y potenciar un escenario donde yo me pueda dar a entender. Y ojo, soy yo el que me tengo que dar a entender. Soy yo el que tengo que bajar el nivel para poderme yo comunicar, porque el problema es mío, es del juez o de la jueza. Entonces tengo que sensibilizarme con las partes en esa estrategia del desarrollo de la audiencia. La estructura, bueno, hay lugares que tienen salas de audiencia con micrófonos, aire acondicionado, y hay otros lugares que tienen una oficina de 2x2, que entonces la parte actora está en el regazo del juez, el testigo en el otro regazo y así sucesivamente. Nos falta estructura, nos falta tecnología, el código potencia del uso de las tecnologías, pero nos falta micrófono, nos faltan algunas cosas. Es un tema presupuestario. No es en todo lado, es en algunos lugares específicos, pero vamos caminando para tener todos y todas ese control. El momento de la oportunidad, yo creo que como jueces y como juezas tenemos que abocarnos en nuestras resoluciones escritas, decirle a las personas usuarias, vea, nos vamos a ver en tal fecha a tal hora y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y usted puede hacer 1 y 2 y usted puede hacer 3 y 4. Es decir, explicarle a la gente realmente de qué trata una audiencia oral, que no sea algo misterioso, que no sea algo ritualista, que no sea algo oscuro, sino que sea transparente. ¿Para qué? Para que la gente sepa qué va y qué tiene que traer y qué tiene que venir a hacer. Porque si no, entonces voy a potenciar escenarios de indefensión, de perjuicio. El tema de la autopostulación procesal, bueno, hay posiciones que la contradicen. Lo ideal sería, respondiéndole a don Edmundo, que la defensa pública asuma todos los procesos de familia o que tengamos una fiscalía de familia que venga esa representación letrada a fungir en todos los procesos de familia. Pero eso no está, eso no existe. Por lo tanto, hay personas que van a venir al despacho judicial a litigar solitos y solitas y no saben nada de derecho. Entonces ahí es donde el juez o la jueza tiene que ir más allá y potenciar aquel equilibrio que me preguntó don Walter. No sé si le contesté, doña María Esther. Perdón, creo que sí le respondió, si no, lo devolvemos del posgrado, José Miguel.
Sí, señora, está bien. Ana Patricia nos pregunta, bueno, tenemos a Ana Patricia, don Alex Dávila, para ver, hay otra, bueno, y doña Jennifer Rodríguez. Vamos a empezar, doña Ana Patricia. Dice, en la reforma, ¿hay alguna variación con respecto al derecho de ser escuchado de las personas menores de edad en cuanto a la toma de hacer este abordaje integral para escucharlo? ¿Te suena? Don Alex Dávila dice, licenciado José Miguel, esta reforma no simplifica la salida de menores de Costa Rica, ya que los medios comparten que será más complicado esa gestión. Bueno, alguien por ahí nos pide la presentación. Si usted nos autoriza, con mucho gusto la compartimos. Doña Jennifer Rodríguez nos plantea, buenas tardes, quisiera consultar si la reforma que viene respecto a la salida de las personas menores de edad también aplica para casos cuando se necesita que sea una autorización de salida permanente por cambio de domicilio. Esas son las preguntas que tenemos, solamente esas tres. Entonces le damos la palabra a don José Miguel. Gracias, doña Yolanda. Bueno, la primera era doña Ana Patricia, el tema de ser escuchado. Vamos a ver, actualmente en el Código Procesal de Familia, nada más para hablar de la norma instrumental, en el artículo 41 y 42 que antes habíamos conversado, se reconoce a la persona menor de edad una capacidad procesal. Lo que quiero dar a entender con esa palabra, capacidad procesal, o plenitud, ejercicio pleno de esa capacidad procesal, es que no todo se reduce ahora a que el chiquito venga y me dé su opinión, o lo voy a hacer participación, o mira, ¿a vos qué te parece? Cuando yo hablo de capacidad plena en el ejercicio de la persona menor de edad, mayor de 12, es que este chiquillo puede tomar las decisiones del caso concreto, aunque fueran contradictorias con la mamá, con la abuelita, con el papá. A ese nivel llegamos, porque el chiquillo tiene absolutamente reconocimiento en lo que me diga. Un chiquillo de 16 años que me diga, mira, yo no estoy de acuerdo con que mi papá me visite los sábados, yo quiero que sean los domingos, esa es una pretensión material del chiquillo. Y es tan válida como que me la hubiese hecho el papá. ¿Me voy a entender? Entonces, eso es capacidad procesal. Cuando hablamos de opinión y escucha, que es un derecho de las personas menores de edad, esta no es un medio probatorio, no es un tema de prueba, podría ser vinculante para la decisión judicial. Y lo explico con los alcances del 151 del Código de Niñez y Adolescencia. Actualmente, el tema de la opinión de la persona menor de edad, cuando conciliamos acuerdos o cuando fijamos un acuerdo a favor o de un derecho de una persona menor de edad, la persona menor de edad tiene que conocer el acuerdo y tiene que estar consciente, dispuesta a que se homologue tal cual fue fijado entre las partes, entre papá y mamá, por ejemplo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? De que este código sobrepasa entender que el chiquillo o la chiquilla viene y me dice, sí, estoy de acuerdo. No, no, suave. Ya lo escuché, ya me dio la opinión. Pero, papito, ¿usted quiere decirme algo más? Vea, están diciendo esto, ¿te parece bien? No, mira, yo los sábados voy a la escuela de fútbol de Saprissa, porque es el mejor equipo de Costa Rica, y entonces yo juego ahí y me encanta y yo no tengo tiempo los sábados para ir a ver a mi papá. Entonces, claro, con ese argumento, ese chiquillo de 12 años, además de que yo coincido con él plenamente, le vamos a tomar en cuenta ya no la opinión, es la decisión del chiquillo. Ya el chiquillo dijo, madre, no, yo no quiero los sábados, porque tengo novia, tengo amigos, tengo partido. No, no, o sea, después de las 5 los sábados. Ya me hizo una pretensión material. Por eso refiero de que esto trasciende ya al tema de la mera opinión o mera escucha. Ya el chiquillo tiene pleno reconocimiento. No sé si me puede explicar, doña Ana. Sí, pero si me permiten, o sea, sí lo entiendo desde el punto de vista de mayores de edad, bueno, mayores, perdón, de 12, pero en cuanto a los menores de edad, que ahora también ya tienen pues que se les tiene que tomar su opinión o ser escuchados, ¿cómo va a ser la persona juzgadora para, para tener
esas habilidades o para garantizarse que efectivamente está haciendo un buen abordaje de un niño, por ejemplo, de 6 años que está en medio de una interrelación familiar. Aquí viene uno de los principios, doña Ana, que es la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad. El derecho de familia no se nutre solamente de abogados y abogadas o de normas. Hay otras especialidades, otras ciencias, como la psicología, por ejemplo, como también trabajo social, la sociología. Bueno, esto es parte de una carrera sociojurídica, ¿verdad? Hay formación en ese sentido en donde a través del acompañamiento de un departamento de trabajo social y psicología, a través de herramientas como entrevistas en un ambiente confortable, adecuado al desarrollo, a la madurez de este niño de 5, 6, 4 años, por ejemplo, yo como juez o jueza, directa o indirectamente, cuando digo directa es que yo le estoy preguntando al William, pero puede ser indirectamente a través de una entrevista con la trabajadora social o con el psicólogo o la psicóloga del departamento. Yo obtenga a través de preguntas la información que requiero para darle ese derecho de escucha, de opinión, de atención del caso concreto. También le comento que en el artículo 41, en el párrafo segundo del Código Procesal de Familia, establece esto que le estoy mencionando cuando se trata de personas menores de edad que no son mayores de 12. Es decir, ese rango que usted me está hablando, todo este desarrollo se acompaña a través de la capacidad evolutiva, progresiva de la persona menor de edad en el acompañamiento interdisciplinario de la Oficina de Trabajo Social y Psicología. No sé si me puede explicar mejor. Sí, muchas gracias. Don Alex, dice José Miguel, esta reforma no simplifica la salida de menores de Costa Rica, ya que los medios compartían que será más complicado. Ok, don Alex, yo desconozco qué dicen los medios. Sinceramente, no lo sé. Lo que te puedo decir es lo que estaba en la primera, lo que está en el proyecto. Actualmente en el CPF, el Código Procesal de Familia, resulta que la salida de personas menores de edad fuera del país se contempla actualmente, en este momento, como un proceso resolutivo familiar, el declarativo, el grande, el que hay que llevar un montón de partes. Y eso está mal, porque se trata de una solicitud muy sencilla y de una decisión muy sencilla. Entonces, la reforma que plantea todo lo contrario, hagámoslo rápido, con una estructura monitoria. ¿Qué es una estructura monitoria? Lo explico de la siguiente forma. Cuando usted escuche que un proceso tiene una estructura monitoria o de monitorio, significa que primero yo doy y luego pregunto qué pasó, para hacerlo muy ejemplificado. ¿Qué significa eso? En el proceso de salida del país, yo primero, como pues la mamá viene y me pide la salida del país, o el chiquillo viene y me pide la salida del país, porque tiene desfile el 15 de septiembre en México. Y el Tata no le firmó el permiso. Entonces el chiquillo quiere salir. Yo se lo doy. Esa es la primera decisión que yo tomo. Darle el permiso. Y notifico al Tata. Y le digo al Tata, tiene 5 días para oponerse. Si no se opone, el chiquillo se va. Se va de paseo. Si se opone dentro de esos 5 días, entonces yo abro una audiencia y discutimos el contradictorio. Tal vez el señor esté potenciando algún tema de riesgo que yo desconozco y que la otra parte no me ha mencionado. Es un tema de garantía del debido proceso. Pero esa es la facilidad que vamos a tener con este proyecto de reforma a ese tipo de procedimientos, que de una vez yo doy el permiso. Yo no, es como violencia doméstica. Ustedes verán que en violencia doméstica yo no le pregunto a la víctima, ¿me trajo prueba? ¿Será verdad? Déjeme preguntar. No, yo de una vez le doy medidas de protección. Y luego pregunto, doy 5 días en caso de que alguien se tenga que oponer. No sé si me expliqué una vez. Sí, señor, muchísimas gracias, muy amable. Ok, Doña Jennifer. aquí está. Ajá. Quisiera consultar si la reforma que viene respecto a la salida de perdón también aplica para casos cuando se necesita que sea una utilización permanente. No, no, permanente no. Y aquí el tema es de que no es lo mismo. Voy para el desfile, voy con los chiquillos de la banda el 15 de septiembre, a que voy a vivir, a cambiar mi domicilio fijo en otro país. Son temas diferentes. El tema aquí es la temporalidad o la provisionalidad de lo que se pretende otorgar o lo que se pretende requerir. Si yo, como
persona menor de edad, me quiero trasladar a vivir a otro país, pues recuerden que lo dije hace un momento, la persona menor de edad es titular de derechos, pero también tiene obligaciones. ¿Me voy a entender? Existe todo un tema del ejercicio de la responsabilidad parental que no se excluye y no se inhibe por los alcances de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, vamos a tener que discutirlo en un plenario. ¿Cuál sería el plenario? El resolutivo familiar. Artículo 222, que te da todos los motivos, todas las pretensiones de lo que es un resolutivo familiar. No sé si le contesté a Jennifer. Mm, Doña Jennifer está todavía, bueno, supongo que sí. Sí. Este, Se le silenció el micrófono. yo lo hice al revés, perdón. Don José Miguel, muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Agradecida enormemente con usted por la colaboración permanente con el posgrado, a las personas que nos acompañaron, ¿verdad? De aquí, como le decía ayer a don Víctor Orozco, de estas conferencias, si bien es un jurista el que la imparte, pero la diferencia es que marca un abordaje sociojurídico, le da otras miradas, ¿verdad? Y un poco a nivel de los estudiantes también estas discusiones que se vienen desarrollando en las jornadas académicas del posgrado les permite generar algunas líneas de investigación desde abordajes sociojurídicos, ¿verdad? Igual las personas que se incorporan. De verdad agradecida y agradecida por este espacio, por el tiempo, por las preguntas, ¿verdad? Algunas personas conocidas, ¿verdad? Esteban, María Esther, otros por ahí que no ubico ahorita, pero sí, muchas gracias y bueno, esperemos que nos acompañen en todos esos eventos que vamos a estar haciendo a las 2 de la tarde, que van a estar circulando los afiches. Muchas gracias, José Miguel, y a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas A gracias todos, también. a todos y Bueno, todas, Buenas gracias. tardes. Saludos y José muy Miguel, si no nos dijo si podíamos compartir su presentación, es posible, porque alguien nos preguntaba. Doña Yolanda, por supuesto, ya yo Sí. se la había enviado por PDF y la puede compartir, no hay ningún Ok, problema. entonces les vamos a pasar la presentación a todos. Listo, gracias. Hasta Un saludo luego. a Graciela. Graciela, un abrazo. Gracias. Hasta luego.